Muy buenos días, gracias a Dios, ya estamos conectados en Facebook y listos para escuchar la conferencia en labios de nuestro amado hermano, el pastor doctor Carlos Toledo Espino, a quien le dejo ya el tiempo. Adelante. Muchas gracias, buenos días. Los que estamos aquí conectados directamente y también a los que se van a conectar en Facebook o los que van a ver después esta conferencia en Facebook. Muy buenos días. Vamos a continuar hablando acerca del Salmo 119. Así que permítanme compartirles la pantalla. Hemos estado hablando entonces algunos temas alrededor del Salmo 119, que es el poema a la palabra de Dios. Y me parece que este Salmo 119, desde el principio, como se menciona en el primer versículo, lo que vemos ahí es precisamente la exhortación, el ánimo a vivir una vida bienaventurada en la palabra del Señor. Por eso le puse así: llevemos una vida bienaventurada en la palabra del Señor. Algunos de los detalles que ya hemos estado mencionando en las conferencias anteriores, y no me voy a detener mucho, solamente quiero crear el contexto y recordar algunos detalles acerca de esto. Este salmo, el 119, es uno de los pocos salmos que son acrósticos, y cuando hablamos de acrósticos, hablamos acerca de que está escrito con las letras de lo que sería el alefato hebreo. En lugar de alfabeto, alefato, por alef, bet, gimel, etcétera, las demás letras del hebreo. Entonces, es un poema acróstico. Usted lo puede notar aquí, solamente puse 2 porque pues son 22, así que no caben todas aquí, aunque hubiera sido bueno verlas todas así, ¿verdad? Pero la que está marcada allí es la Aleph, y la otra que está marcada en el versículo 9, donde aparece ahí el 9, es la Bet. Entonces, un detalle de este poema acróstico es que todas las líneas, se fija, comienzan con la misma letra, Aleph, y luego sigue la Bet, igual, son 8 versos. Esto nos ayuda entonces a ver el trabajo tan fuerte, tan dedicado que hizo el escritor. Algunos dicen que fue David y otros que fue Esdras, porque parece que fue posexílico, y parece que Esdras encajaría muy bien ahí. Bueno, no hay tanta seguridad con relación a eso, pero sí es un salmo que nos motiva a que vivamos bien la vida en esta tierra. Por eso es un salmo didáctico, y con relación a esos puntos también. Otra de las características que también mencionamos es que son 176 versículos, y solamente el 122 y el 132 no tienen una descripción de la palabra de Dios. Así que esto es un buen detalle también que se menciona en este punto también. Algunas recomendaciones de lectura: hay que leerlo pausadamente, y quizá esto a veces choca un poco porque pues queremos leer más a prisa, ¿verdad? Pero tenemos que recordar que es poesía hebrea. Puede leerse también como lo hacían los monjes, inhalando. Cuando inhalamos, leemos un versículo, y cuando exhalamos, leemos el siguiente, y así nos vamos, ¿verdad? Inhalar, exhalar, exhalar. Eso podría hacerse también. También puede leerlo el poema, como son 22 letras, un acróstico por letra, que son 8 versículos por día. Entonces, en 22 días, si lees solamente una letra, en las Biblias está marcado ahí cuando dice letra Aleph, Bet, Gimel, etcétera.
está marcado ahí. Hay un detalle interesante también en el Salmo 119. Hay una dialéctica del mutuo condicionamiento de la acción de Dios y respuesta del creyente, como estos versículos que hemos estado mencionando, cuando dice, abre mis ojos, pero para que yo vea tu ley. Hay una acción de Dios, abrir los ojos o hacerle entender el camino para que él medite o que Dios le enseñe y entonces él los guardará. Y la otra dialéctica tiene que ver con la acción del creyente y la respuesta de Dios. Yo me apego a tus testimonios y Señor, tú no me avergüences. Y así con los otros más, ¿verdad? Como yo he practicado el juicio, entonces no me abandones. Como amo yo tus preceptos, entonces vivifícame. Entonces ese es el mutuo condicionamiento de esto. Realmente la primera no tiene problemas para nosotros porque pues sería normal, ¿verdad? Que Dios haga algo y nosotros respondamos. Lo que no es tan normal es que nosotros condicionemos a Dios. Yo me apego a tus testimonios y entonces tú no me debes avergonzar. Como yo he practicado el juicio y la justicia, entonces tú, Dios, no me abandones, etcétera. Esta sería la que tendría un poquito mayor de problema, pero en esta relación, como le llamo aquí dialéctica, pues se da también así, ¿verdad? Así que solo que debemos de tener cuidado en cómo la manejamos en este punto. Por otro lado, el Salmo 119 va a mostrar a un creyente piadoso que está decidido, como menciono aquí, a meditar, a entender, a obedecer, a aprender y deleitarse en la palabra de Dios. Por lo contrario, no la quiere olvidar, abandonarse ni desviarse de la misma palabra de Dios. Él es consciente de cuál es su situación delante de Dios. Reconoce su iniquidad, es cierto, pero al final de cuentas siempre depende de la misericordia, de la bondad del Señor. Y esa fidelidad le acompaña en medio de cualquier circunstancia. Y en este triángulo quise representar ese tipo de relación del creyente con el Señor, como la palabra de Dios está filtrando esa relación que el creyente tiene con el Señor. Lo mismo con el que no es creyente o con los adversarios o etcétera. No hay forma de acercarse al Señor si no pone la palabra de Dios como el punto medio, el punto central de esa relación. Y bueno, en nuestros tiempos ahora, el Espíritu Santo es parte fundamental para esta relación del creyente con el Señor por medio de la palabra del Señor, ¿verdad? Decimos que el Espíritu Santo nos ilumina para entender lo que dice la palabra del Señor y así podemos captar, digamos, lo que esté ocurriendo en esta relación. Así es como entonces nosotros vemos el Salmo 119. Y hay un detalle sumamente interesante que es aquí donde comenzamos a trabajarlo también, en donde es la letra G la que tiene 8 términos que se usan para describir la palabra del Señor. Y quiero solamente dar un panorama hasta llegar a la letra G de lo que trata estos primeros 8 o estas primeras 8 letras y cómo se van colocando. Por ejemplo, la Aleph, que son los primeros 8 versículos, y recuerde, como es acróstico, todas las líneas entran con la letra Aleph, todas las líneas. Esto se aprecia, por supuesto, en el hebreo. En el español, pues no se aprecia eso por la traducción, pero habla de todo el programa, de todo el poema de la palabra de Dios, de todo, desde la Aleph hasta la última letra del alefato hebreo. Luego la Bet, Gimel, Dalet, G, Bab, Zayin, Het, y allí es donde quiero detenerme en la Het. Lo que hemos estado viendo en esta letra G, esto fue la conferencia pasada,
Vimos cómo cada uno de las líneas, de los versículos, los 8 versículos de la letra, de la letra G, hablan de un énfasis del creyente piadoso. Por ejemplo, en el primer versículo de la letra G, permítame abrir mi Biblia aquí para que solamente la vayamos viendo en cómo va funcionando. Si quiere usted también abrir su Biblia en la pues la que esté usando, la versión que esté usando. Yo estoy usando aquí la Nueva Biblia de las Américas, pero lo vamos viendo en cada uno de estos aspectos. En el versículo 57, porque ahí comienza la letra G, del 57 al 64, vimos primero cómo se muestra el carácter del piadoso, cuando dice, el Señor es mi porción, he prometido guardar tus palabras. Y se muestra el carácter en el sentido de que él no desea nada más, que dice, el Señor es mi porción. Cuando habla de porción, este es un punto muy importante. Porción se refiere a algo, mi porción se refiere a algo que me pertenece, que puede ser, por ejemplo, la herencia. Es como, es lo que me corresponde, pero cuando hablamos acerca de las cosas que tenemos delante del Señor y decir que son nuestra porción, a veces suena hasta atrevido. Por ejemplo, a veces decimos, mi casa, pero sabemos que somos administradores de Dios. Entonces, decir mi casa, a veces tenemos que decir, bueno, es la casa que Dios me ha dado para que la administre. Los que estamos pastoreando una iglesia, a veces decimos mi iglesia, y cuando a veces sentimos el peso de decir algo como que no es tan real en ese sentido, sino que la iglesia es del Señor, decimos, bueno, es mi iglesia, pero es la iglesia que yo estoy pastoreando para el Señor, o algo así. Y note aquí como en el versículo 57 dice, el Señor es mi porción. Y lo que está diciendo es, hablando precisamente de ese carácter que él tiene con relación a su propia vida. Luego, en el versículo 58, habla de la vida de oración del creyente piadoso. Supliqué tu favor con todo mi corazón. La oración del creyente piadoso en este punto. Luego, en el versículo 59, hace una evaluación de su propia vida. Consideré mis caminos, porque cuando habla de caminos habla de todo de toda la vida, la cual él tiene frente a él. Consideré mis caminos y volví mis pasos a tus testimonios. Hace una evaluación de su propia vida, por eso habla de esa autoevaluación. Y lo último que vimos la vez pasada fue el versículo 60, cuando dice, me apresuré y no me tardé en guardar tus mandamientos. Me apresuré en el versículo 60, cuando habla de este interés que él tiene y le llama la prisa de obedecer los mandamientos. Otra vez se muestra este carácter del creyente piadoso. Así que esta letra G, y la estamos tomando aquí porque en esta letra se muestran los 8 términos que se utilizan para describir la palabra de Dios. Aquí se usa. Así que en estos primeros versículos que vimos, en donde se manifiesta cada uno de los términos, muestra ese tipo de presentación, como me presento para que me conozcan cómo soy. Y cómo es que soy. Bueno, soy un hombre que está trabajando en su carácter, que ora al Señor, que continuamente hace una autoevaluación de su vida y que tiene interés profundo en la palabra del Señor. Eso es lo que
empieza a hablar así. Bueno, y los 8 términos, que se manejan aquí digamos, en esta letra G, son los que se manejan a través del Salmo 119 en todo el Salmo 119. Por ejemplo, en el primer término que se maneja es dabar, cuando ya hablamos del versículo 57, cuando habla del carácter del creyente. El segundo término para la ley de Dios que se refiere a, digamos, al creyente es imra, que es la oración, una vida de oración donde se presenta en el versículo 58. Luego se hace una autoevaluación en el versículo 59 y se usa el término edut. Luego, en el 60, se usa el término mitzvah, en donde se describe ese interés que tiene el salmista, el creyente piadoso, como lo hemos estado llamando aquí. Y bueno, cada uno de estos términos tiene cierto significado y por qué se usan ahí. Por ejemplo, cuando vamos a hablar de el carácter, se usa del carácter que se presenta en el Salmo, en el versículo 57, cuando dice, el Señor es mi porción, he prometido guardar tus palabras. Se usa este dabar, que a lo que se refiere es precisamente ese compromiso, un compromiso profundo que el salmista quiere hacer con el Señor. Por eso hablamos de su carácter, de este hombre piadoso, en donde esta porción, este deseo de él, de decir que lo único que tiene es precisamente la palabra del Señor, ¿verdad? Entonces tiene que ver con todo este asunto. Así que el carácter del hombre de Dios se forma por medio de obedecer precisamente o de seguir la voluntad revelada por el Señor. Como dice, bueno, el Señor es mi porción, he prometido guardar tus palabras. En ese punto, ahí está. Ok. El siguiente término que se usa en el versículo 58, cuando dice, supliqué tu favor con todo mi corazón, ten piedad de mí conforme a tu promesa, implica la razón, imra, la razón, las palabras que son razonables delante del Señor, lo que implica entonces ese seguimiento para el Señor en cuanto a lo que Él busca con relación a la promesa. Y es interesante que en este versículo 58, cuando dice, ten piedad de mí conforme a tu promesa, muestra un anhelo de parte del creyente de estar con el Señor, de querer, en algún sentido, de querer solamente, como él dice, tú eres mi porción, de querer obedecer al Señor, ¿verdad? En este versículo. Luego en el versículo 59, cuando se usa otra palabra diferente de edut, y edut tiene que ver con estos, esto que afirma precisamente lo que es la palabra de Dios y que no se puede modificar, sería el punto aquí. Cuando dice, consideré mis caminos y volví mis pasos a tus testimonios porque no puedo moverme de tu palabra, porque son tus testimonios como si estuvieran escritos en piedra, son inamovibles. Por eso es un dictamen, es una ordenanza, es un mandamiento, como tiene las traducciones en este término. Y por último, lo que vimos la vez pasada también fue en el versículo 60,
cuando habla de guardar tus mandamientos, se usa el mitzvah. Y aquí de este mitzvah pone énfasis en quién está dando la orden. Quizá usted ha escuchado esta fiesta que hacen en el pueblo judío cuando mencionan el bar mitzvah de los jovencitos, en donde ellos precisamente se sujetan en esta ceremonia, se sujetan al Señor porque saben que Él es el que gobierna, el que da la orden, al que se le debe obedecer, para que entonces, dado que se sujeta a este mandamiento, a estos mandatos, pues el Señor le bendice con relación a este punto. Eso es en el versículo 59. Y por último, después de esto, entonces comenzamos ahora a ver los siguientes versículos que se enfocan precisamente al carácter, a la formación del creyente piadoso. El primero es, lo vimos en el 57, el carácter. En el 58, la oración, en donde se usa los otros términos, ¿verdad? De IMRA. El siguiente de la autoevaluación en el 59. En el 60, el interés que el creyente piadoso tiene. Y ahora los nuevos que vamos a comenzar a estudiar tienen que ver con el 60, con el 61, donde se comienzan a utilizar los siguientes términos que ya hemos estado mencionando antes aquí. Y aquí el versículo 61 habla de, nos enfoca la razón por la cual el creyente piadoso en medio de las circunstancias complicadas sigue adelante. Hay una fuerza interior en él que le motiva y que le anima en su compromiso con la palabra del Señor. Cuando dice, los lazos de los impíos me han rodeado, a pesar de las circunstancias tan complicadas que pueda vivir, dice, pero no me he olvidado de tu ley. Esa fortaleza interior. Luego, en el siguiente versículo 62, habla de una gratitud constante. Vea, a medianoche me levantaré para dar gracias a ti por tus justas ordenanzas. A medianoche. En el versículo siguiente, en el 63, vea cómo afirma que él está unido a otros que, al igual que él, aman y están comprometidos con la palabra del Señor. Unido a otros, dice, compañero soy de todos los que te temen y de los que guardan tus preceptos. Y por último, vea cómo termina aquí. Dice, la tierra, oh Señor, está llena de tu misericordia, enséñame tus estatutos. Reconoce la misericordia del Señor. Y con este gráfico que puse aquí, quise mostrar, por un lado, cómo es que el salmista describe digamos, el caminar en su vida del creyente piadoso, en donde, por un lado, el fundamento de esto es el carácter. Luego, lo que sigue allí sería una vida de oración, una vida de autoevaluación constante, marcar bien cuáles son sus propios intereses, que en el salmista es obedecer la palabra del Señor. Y cómo puede seguir adelante en esto por el ímpetu interior, por la fortaleza interior que él tiene. Nosotros ahora somos privilegiados porque esta fortaleza interior radica precisamente en el poder de Dios, el Espíritu Santo, que actúa en nosotros y nos aviva y nos sigue y nos impulsa a seguir adelante. Hay una vida de gratitud constante y habla de cómo él ora. Ya habíamos visto en el versículo 58 esta vida de oración que él tiene, pero aquí en el 62, cuando dice a medianoche me levantaré para dar gracias a ti, esa vida de oración se manifiesta en una gratitud constante.
el creyente piadoso que tiene estas características de vida de oración, llega a un punto en el que lo único que le puede a él dar esa, digamos, ánimo de seguir adelante y es ver la mano de Dios, de cómo se manifiesta y agradecerle por lo que él está haciendo a otros. Pero él no está solo en este caminar de su propia vida, está unido a otros o se une a otros que le motivan, por supuesto, por su propia vida, testimonio, etcétera, pero que le motivan a seguir adelante en su vida. Para al final de cuentas, reconocer en el versículo 64 que lo único que lo ha sostenido y que lo único que le permite vivir una vida así es la misericordia del Señor. Lo primero que él está hablando en su caminar en esta letra G es la formación de su carácter, en donde él dice, el Señor es mi porción. Y ahora reconoce que no solo él, sino toda la tierra, dice, está llena de tu misericordia. Para donde yo volteé, puedo ver cómo es que tú te manifiestas en este punto. Es interesante esto que se menciona aquí. Más adelante lo volveré a tomar. Así que 8 términos utilizados para describir la palabra del Señor. Aquí ya están todos completos, en donde otra vez hablamos de este carácter, oración, autoevaluación, el interés, la prisa, la fortaleza interior, la gratitud constante, el hecho de que está unido a otros y por supuesto que reconoce la misericordia del Señor. En esto consiste, al final de cuentas, de estos elementos didácticos del Salmo 119, en donde la palabra de Dios, descrita por sus diferentes nombres, muestran esa relación que se puede tener precisamente con el Señor a través de su palabra. Entonces, llegamos a un punto de entender que la palabra de Dios no solamente se trata de obedecer, sino que abarca muchos otros aspectos. Si nosotros habláramos solamente de la obediencia a la palabra de Dios, estamos tomando en cuenta un solo aspecto de todos los demás términos que describen la funcionalidad en nuestra vida, en la vida de un hombre piadoso, de una mujer piadosa, la palabra de nuestro Dios. Así que veamos estos versículos que nos faltan por ver, que es el 61 en adelante, al 64, que es lo que vimos. Así que el primero que aparece aquí en el versículo 61, cuando dicen los lazos de los impíos me han rodeado, pero no me he olvidado de tu ley, dice en este. Aquí se usa, en la palabra ley, se usa Torah, y lo que habla de Torah, habla de una enseñanza que se va transmitiendo, una enseñanza que se va formando en el transcurso de la vida del piadoso, por supuesto, afianzado en la palabra del Señor. Por eso en el versículo 61 dice de esta forma, y allí aparece el término Torah, los lazos de los impíos me han rodeado, pero no me he olvidado de tu ley. Estos lazos son como las circunstancias de la vida. Otra forma de traducir lazos serían las redes de los impíos, como algo que nos abruma y que está por encima de nosotros. Y me han rodeado, habla precisamente de un aspecto que de pronto nos cubre todo, ¿no? Así que me han rodeado, por un lado, habla de ese sentirse copado por las circunstancias. Aquí menciona las redes o los lazos de los impíos, pero es esa sensación de no poder más. Me han rodeado, me han copado.
en este punto. Y uno de los detalles que es interesante que lo mencione aquí cuando dice, pero no me he olvidado de tu ley. Si lo notamos ahí, el pero está en cursiva, porque una característica de la Biblia de las Américas y la Nueva Biblia de las Américas es que lo que no está directamente traducido del original, sino que se coloca como para darle sentido, lo ponen en cursiva. Así que el pero está añadido para darle ese contraste de, por un lado, sí hay muchas situaciones complicadas en la vida, pero en contraste de eso, él dice, no me he olvidado de tu ley. Hay dos maneras de decir no en hebreo, y por eso es que marco esta aquí en el hebreo bíblico, hay dos formas de decir no. Una es al, y allí esta que se menciona aquí es lo. Y cuando se habla de lo, cuando se habla de al en el hebreo, se habla de algo que puede ser, puede ser algo objetivo. Por ejemplo, si yo dijera no tengo una taza, o sea, algo objetivo como esto, se utilizaría el otro término, al, porque se refiere a algo que es objetivo. Pero si yo digo, en este caso dice, yo no me olvido, eso, que es olvidar, y eso es algo subjetivo. Por eso es que habla de algo que tiene que ver con el interior. No me he olvidado, es la idea de este punto. Entonces, esto que nace de su deseo de seguir adelante a pesar de las circunstancias complicadas, es algo que nace desde adentro, que no es algo objetivo en eso, sino se implica un compromiso, en este caso, con la ley del Señor. Y habla cuando habla de la Torá, habla de toda la revelación de Dios. Tengo un compromiso interior. Hay otro versículo que aquí en el Salmo 19 también que dice, ¿cómo amo yo tu ley? Es ese compromiso de amor subjetivo, de estar pegado a la ley del Señor. Por eso es esta fortaleza interior, este impulso interior de estoy comprometido por dentro con tu palabra en este asunto. El siguiente versículo, en el 62, se usa el término mishpat. Y este término, mishpat, tiene que ver con, como dice allí en la pantalla, son veredictos que funcionan para que la vida humana lleve bien su proceso. Por eso habla de términos o mandatos que tienen que ver con emitir un juicio, con la gobernanza, con las normas éticas, porque estos mandatos o normas o juicios o disposiciones, como se traduce mishpat, tiene que ver con cómo se ordena la vida de tal forma que se obedezcan ciertas ordenanzas para que la vida funcione. Pudiéramos nosotros decirnos, por ejemplo, ¿para qué ponen semáforos? Bueno, esa es la idea del mishpat. Los semáforos están para que esto funcione bien, para que un auto se pueda detener y el otro pueda avanzar y cuando le toque el tiempo se pueda hacer. Esto tiene de fondo precisamente el mishpat. De esa forma, entonces, la voluntad del Señor se puede ir viendo por medio de estos mandatos que nos van guiando o ordenanzas que nos van guiando para que, digamos que la vida funcione en este sentido. Esto es precisamente lo que implica el mishpat. Así que esto se nota en el versículo precisamente que estamos viendo aquí en el 62. Y vea aquí, a medianoche me levantaré para darte gracias a ti por tus justas
ordenanzas. Y ahí está el Mishpat, en donde, por supuesto, otra vez, esto hace que la vida se una en todos estos aspectos que son importantes que lo tomemos en cuenta. Bueno, aquí el punto es que cuando comenzamos a ver esto de levantarme, me levantaré para dar gracias a ti, implica que, ¿por qué a medianoche? Bueno, implica precisamente cómo simple y llanamente él en su vida de oración lo que puede ver en medio de todo es la gratitud al Señor. Por eso me levantaré para dar gracias a ti. ¿Y por qué no dice, bueno, a medianoche me levantaré para pedirte cosas? Bueno, porque en determinado momento la abundancia de una vida de oración se lleva a dar gracias al Señor por todo lo que lo puede rodear a uno. Y en este caso, otra vez mencionando lo de estas ordenanzas que se refiere a estas normas que van unidas una a la otra, es decir, que están vinculadas estas ordenanzas de uno a otro punto, a otro punto, a otro punto, así hasta cumplir todo. Entonces, hay una gratitud constante. Aquel que está en una correcta relación con Dios, o una relación profunda con Dios, generalmente termina agradeciéndole al Señor por todas las cosas. Aún a medianoche, como dice el salmista. En el siguiente versículo se utiliza el término pikut. Este término pikut tiene que ver con el hecho son, como dice allí en sus notas, aquí enfrente a la pantalla, son estos mandatos de la ley de Dios que tienen que ver, que cubren todas las áreas de la vida. Por eso habla de una supervisión. Apela a la conciencia y la responsabilidad del Hijo de Dios en obedecer en todos los detalles las ordenanzas del Señor. Es como aplicar la palabra del Señor a todos los ámbitos de la vida. Y obviamente eso es lo que al final de cuentas va provocando que de pronto el creyente sea piadoso en ese sentido, porque empieza a aplicar toda la palabra del Señor a todos los detalles. Recuerdo, por ejemplo, en Cantares, cuando se menciona que, por poner la aplicación al matrimonio, ¿verdad? Que se deben de tomar en cuenta los detalles pequeños, las zorras pequeñas. Dice, descuidé mi relación matrimonial por no tomar en cuenta las zorras pequeñas que lastiman. Bueno, así es la figura que utilizan en Cantares. Es algo parecido a esto. En los pequeños detalles de la desobediencia, de la relación que se pueda tener con la palabra de Dios, es lo que puede causar problemas en esto. Ahora, ¿y cómo es que podemos ayudarnos con esto? Bueno, igual recordar lo que afirma el apóstol Pablo a Timoteo, que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil, y comienza a dar todos los detalles en los cuales la palabra de Dios puede funcionar para nuestra propia vida. Obviamente, una de las mejores cosas que podemos hacer es ser compañeros de todos aquellos que le temen, porque unos a otros entonces nos podemos motivar para seguir adelante en esta circunstancia. Y compañero soy de todos los que te temen y de los que guardan tus preceptos. Es decir, de los que están tomando en cuenta cada uno de los detalles de la palabra de Dios en todos estos. Entonces, bueno, las palabras son solamente como para ir mencionando estos asuntos de cómo este compañerismo que se da de pronto es
es una intimidad con el otro, precisamente por su compromiso que se tiene con la palabra del Señor. Y este aspecto de temer al Señor, entendemos, es esa honra a nuestro Dios que se da, esa reverencia que se da al Señor, y en este caso otra vez por medio de la palabra de nuestro Dios, de los que guardan, dice ahí, de la palabra del Señor. Así que este término nos va a ayudar siempre para tomar en cuenta a aquellos que son como nosotros, por decirlo así. Nos unimos al equipo, los que guardan tus preceptos. Fundamentalmente esto lo definen. Por último, el último término que se utiliza en la letra G para describir a la palabra de Dios es precisamente este que aparece aquí, que se lee Hok, que obviamente ya vimos, ¿verdad? Se refiere a la letra G en este punto. Y este término Hok se refiere a la permanencia de la palabra de Dios, se refiere a la firmeza de la palabra de Dios. Por eso es que también se puede utilizar cuando se refiere a algo que está esculpido sobre piedra. Es algo que está escrito permanentemente. Y en este sentido también entonces subraya la permanencia de la palabra de nuestro Dios, la eternidad de la autoridad de la palabra de nuestro Dios. Hok. Interesante que se refiere precisamente al versículo 64, en donde está cerrando, digamos, con este broche de oro, afirmando que la tierra está llena de la misericordia del Señor y por lo tanto enséñame lo que es permanente, lo que permanece para siempre, es decir, tus estatutos, Hok, la palabra de nuestro Dios. Le puse numeritos aquí, aunque van a aparecer en el orden que aparece aquí en el español, pero le puse numerito aquí porque en el hebreo lo primero que aparece es la palabra misericordia, que habla de tu misericordia. Si nosotros lo pusiéramos en español, diría literalmente diría, tu misericordia, oh Señor, de tu misericordia, oh Señor, está llena la tierra. En ese orden estaría en el español. Lo que quiero afirmar aquí es que lo que el salmista está haciendo es afirmar que toda su vida, al final de cuentas, y que toda la tierra, al final de cuentas, sigue adelante, actúa delante del Señor, pero es por la pura misericordia del Señor. Y esta palabra que aparece allí en el hebreo es la palabra, la raíz es Gesed, porque esta palabra de Gesed lo que habla es de esa fidelidad, de ese amor que está de parte del Señor comprometido porque hizo un pacto con su pueblo. En este sentido se extiende la misericordia de la fidelidad permanente de nuestro Dios para el creyente piadoso, para sus hijos. Es interesante una vez más que otra vez el salmista cierra con este punto de todo, de lo que él desea. Y bueno, lo que él dice al final de cuentas, al darse cuenta de lo que está deseando, es por donde se vea, pues quiero aprender de esto. Quiero aprender de esto. Por un lado, porque es producto de tu misericordia, pero por otro lado, porque lo que tú me enseñas es permanente, refiriéndose una vez más a la palabra de nuestro Dios. Estos son los términos entonces que aparecen en la letra Het, como ya lo hemos visto en el versículo 57, que se habla del carácter del
del creyente piadoso. En el versículo 58, esta oración que tiene, que forma igual el carácter del hombre piadoso, esta autoevaluación igual constante, este interés que tiene de acudir a la palabra del Señor, que le da fortaleza desde su fortaleza interior. Ahora el Espíritu Santo también que está en nosotros, ese compromiso también. La gratitud constante que provoca esta vida de oración, que termina al final de cuentas en agradecimiento igual constante, y que busca estar con los iguales, unido a otros, para al final de cuentas reconocer que todo lo que conforma su vida tiene que ver precisamente con la misericordia del Señor. Así que la letra G marca esta felicidad del creyente piadoso por la palabra del Señor. Estos 8 términos usados en el poema a la palabra de Dios nos recuerdan precisamente que todo lo que nosotros podemos leer en la palabra de Dios no solamente se fundamenta en un punto, sino en más. Por un lado, empieza en el versículo 57 con la palabra porción, que en hebreo es helek, y usted puede ver ahí la H en el español que está transliterando a la letra G. Helek, que es porción, en donde empieza con el carácter del Señor, con el carácter que el Señor forma en el creyente que es piadoso, porque es su porción, es lo que él desea en su vida, que desea solamente al Señor, y termina hablando de la misericordia, de la fidelidad de Dios, que es Gesed, en donde reconoce o puede reconocer precisamente cómo es que desde un punto a otro, desde la búsqueda de su carácter y de la formación de su carácter, él puede tomar en cuenta cómo es que el Señor lo tiene en misericordia. Me gustó una declaración aquí que hace este escritor, Hamilton, que hace una argumentación de todo esta letra G, en donde se muestran estos 8 términos de la palabra del Señor: Dabar, Ra, Edut, Mitzvah, Torah, Mishpat, Pikud y Hok. Cuando él dice así, este salmista está deseoso de complacer a Yahvé, a quien considera su porción, por lo que ajusta su camino a los testimonios de Dios y procura obedecer rápidamente. Aunque los malvados tratan de atraparlo, alaba a Yahvé y su justicia en la noche, identificándose con los que son fieles a la palabra de Dios y deseando conocer los estatutos de Dios, porque el carácter de Dios, su Gesed, llena toda la tierra. Eso es precisamente lo que se menciona en la palabra del Señor, de lo que tratamos aquí. Así que la última pregunta para cerrar este tema hasta este momento es: ¿estamos llevando una vida bienaventurada, puesto que somos hijos de Dios? ¿Estamos llevando una vida bienaventurada, puesto que somos hijos de Dios? Y la realidad de esto es que el Hijo de Dios debiera de tomar muy en cuenta cómo es que el Señor, por medio de su palabra, lo que hace precisamente es desde formar el carácter en la vida cristiana, y esta formación comienza con esa unión que debemos de entender que tenemos con el Señor, cuando dice: el Señor es mi porción, es lo que yo deseo, es lo único que me pertenece. Recuerdo a los levitas, usted quizá lo recuerde también, pero los levitas, ellos no recibieron tierra, porque dijo: para todos los levitas, yo soy su porción, dijo al Señor. Y aquí el salmista está diciendo como si fuera un levita, ¿verdad?
El Señor es mi porción. Es decir, no necesito nada más que el Señor. Y recordando aquel dicho, no recuerdo quién lo mencionó, pero que dice, si yo tengo al Señor, lo tengo todo, porque Él es mi porción. Y así comienza la formación del carácter del hombre piadoso. Dentro de él implica esta formación de una vida de oración, como ya lo hemos mencionado, donde todo su ser, con todo su corazón, busca al Señor y con una constante autoevaluación de cómo está su vida delante del Señor, con este interés profundo de compromiso con la palabra del Señor que le impulsa, de versículo 61, desde un compromiso interior no supeditado a las cuestiones externas, sino más bien con esta fortaleza interior que el Espíritu Santo nos provee, este impulso a obedecer al Señor, llevando, por supuesto, una vida de gratitud constante. Y repito otra vez, todo aquel que ora al Señor, que acude a Él en oración, como manteniendo una vida de oración, termina siempre dándole gracias al Señor. Aún, por ejemplo, cuando Él dice a una medianoche, Él dice, se levanta y le doy gracias a nuestro Dios. Y así es como junto con otros, unido a otros, cuando él dice en el 63, ¿verdad? Que es compañero de los demás, junto con ellos reconoce que la tierra está llena de su misericordia. Así que la felicidad del creyente piadoso por la palabra de Dios nos recuerda precisamente esta misma pregunta que estamos haciendo. ¿Estamos llevando una vida bienaventurada en ese sentido sapiencial del Salmo 119, que nos ayuda a vivir bien la vida cristiana, una vida de paz, de tranquilidad, de gozo, en medio de cualquiera de las circunstancias que estamos viviendo y que de pronto se vuelve muy complejo, pero la palabra del Señor nos sigue afirmando que somos bienaventurados. Que el Señor nos ayude para que nosotros podamos aplicar cada uno de estos aspectos a nuestra propia vida. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a usted, Pastor Carlos Toledo, por esta exposición. Me parece que nadie se quería perder la hilación, ¿verdad? De todo lo que aquí se estuvo diciendo. Bueno, nos quedan 6 minutos. Si alguien quiere hacer algún comentario o alguna pregunta, vamos aprovechando el tiempo. Adelante. Luego que termines toda tu ponencia, Carlos, completa, a ver si nos haces llegar las diapositivas. Si es posible. Bueno. Sí, con mucho gusto. Les voy a hacer llegar también el documento y las diapositivas. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguien más quiere comentar algo? O preguntar algo, ahorita que lo tenemos aquí. Bueno, cuando nadie tiene dudas o preguntas es porque o todo quedó muy claro o nada quedó claro. Creo que lo primero es lo que sucedió, ¿verdad? Todo quedó muy claro. Vamos a dar gracias a Dios y que sea el pastor Joel Moreno que nos dirige a Dios y ore por el pastor Carlos, igual dando gracias por su exposición y rogando por su vida y su familia. Claro que sí, pastor. Oremos. Querido Señor Dios, una vez más agradeciéndote tu palabra que siempre toca nuestro corazón, incluso las partes más sensibles de él, y nos motiva a cambiar, nos motiva a experimentar esta transformación de vida, que no solamente promete, sino que
interactúas entre nosotros a través de tu poderosa palabra de amor. Gracias. Gracias por esta ponencia. Rogamos por tu siervo, nuestro hermano Carlos. Bendícele mucho su ministerio en Guadalajara. Bendice también su familia. Rogamos por las peticiones de su corazón y muchas gracias, Señor, porque su preparación y la ponencia pues ha bendecido nuestra vida. Señor, te pedimos que a través de estas acciones tuyas nuestras respuestas sean acertadas. Señor, ayúdanos a entender tu palabra y a través de este poema maravilloso poder, Señor, aplicarlo a nuestra vida, específicamente, Señor, a no querer desviarnos jamás de tu palabra. Así es. Gracias, Señor. Gracias por esta exposición y rogamos por los diferentes ministerios aquí. Bendiga este día de trabajo, te lo rogamos y te agradecemos. En nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Nos despedimos de los que están en Facebook para luego abrir aquí ya nuestros micrófonos